Muy buenos días a mis alumnos de sexto año básico. Espero que estén súper bien y que lo hayan pasado muy bien el fin de semana, porque hoy vamos a comenzar una nueva unidad en las clases de historia. Así que vamos a empezar con todo, porque como es historia, cada vez la materia se complica más y más, ya que los profesores tenemos que intentar, profesores de historia, poner en la cabecita de ustedes años y años de conocimiento, y voy a buscar la manera de sintetizar lo que pasó en los últimos 30 años del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX, es decir, aproximadamente 60 años, intentar reducirlos a lo que pasó a través de este video. ¿Ya? El objetivo de esta clase es caracterizar los principales aspectos que definieron el periodo de riqueza aportada por la exportación del salitre, que lo vimos en la clase anterior, considerando la expansión económica y el inicio de la cuestión social. Esos son los objetivos para que pongan pausa y puedan anotar tanto el título como los objetivos. ¿Ya? Por favor, quiero que aprecien la belleza de esta diapositiva que les hice porque me costó mucho trabajo hacerla. Cada vez me voy perfeccionando más en hacerles los videos. Así que espero que esta vez se escuche y que no me digan que mi voz está muy bajita o algo así. Porque me compré unos audífonos especialmente para poder hacer grabaciones de audio. Solo para ustedes. Así que comencemos. Vamos a ver lo que pasó a finales del siglo XIX y comienzos del XX y lo vamos a dividir en dos grandes partes. Primero las características económicas y luego las características sociales. En la parte económica vamos a ver la revolución industrial, la importancia del salitre y el surgimiento de la oligarquía chilena. En la parte social vamos a ver aquellas migraciones del campo a la ciudad, el comienzo de la cuestión social y los movimientos sociales y sus principales cambios que hicieron en la época. Primera característica, la parte económica. Lo primero que vamos a ver es la revolución industrial. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, a nivel mundial comenzó a desarrollarse un proceso de transformación económica y tecnológica a partir del descubrimiento de nuevas materias como por ejemplo el hierro, el uso del carbón como medio de combustible. Estos productos van a ser una revolución total en todo el mundo, ya que va a cambiar la manera de producir alimentos o productos de consumo. Ya no van a ser hechas las cosas a mano, sino que van a empezar a ser en masa, una masificación de la producción y del consumo. Me explicaré de mejor manera. La revolución industrial es todo este proceso cuando pasa el mundo, porque esto ocurrió en todo el mundo, de tener una economía agrícola, es decir, que se basaba en la venta de productos del campo o en las manufacturas, pero a mano, las cosas hechas a mano, a una economía industrial, es decir, la aparición de las máquinas, las primeras máquinas. No unas máquinas, no hablando de robots del futuro tipo Terminator, sino unas máquinas de las industrias que van a comenzar a realizar trabajos por sí mismas y van a devaluar un poco la mano de obra del ser humano. Algunos inventos importantes de esa época van a ser, primero, la máquina de coser. A lo mejor alguno de ustedes ha visto estas máquinas de coser antiguas, quizás su abuelita o su mamá. Por ejemplo, mi abuelita tiene una máquina de coser de esas Singer, como las que muestran la fotografía, esas que tienen un pedal que uno con el pie debe ir presionándolo para que gire la rueda de la máquina de coser. Pensemos que antes de la máquina de coser todo se hacía a mano, es decir, una persona que quería hacer un vestido agarraba una aguja, un hilo y podría demorarse semanas y hasta meses en realizar un traje o un vestido para una persona. Con la aparición de la máquina de coser se va a hacer mucho más rápida la producción de estas vestimentas. Y además van a aparecer las máquinas de coser industriales, es decir,
no para uso personal, como la anterior, sino para uso de gran cantidad de personas. Ahí vemos en la imagen una máquina de coser, pero industrial. Ahí se ve como hay varios hilos y hay una persona que manipula esta máquina y puede hacer confección en masa. El segundo invento revolucionario para esa época fueron los barcos a vapor. Nosotros vimos con la independencia de América, y ustedes tienen que haber visto el año pasado con el descubrimiento de América, cómo los barcos eran estos los famosos carabelas, barcos a velas, que se impulsaban solamente con el viento. Eran estos barcos gigantes de madera como los que venía Cristóbal Colón. Es para que ese barco se moviera, dependía del viento. Si hacía mucho viento se movía, y si no había viento, jodía el barco porque no se movía. En cambio, en esta época, a partir de la Revolución Industrial, se va a comenzar a construir los barcos a vapor. Barcos que van a funcionar con un motor que se mueve a partir del vapor. Por ejemplo, este eran de los primeros barcos a vapor que aparecieron, que tienen una rueda que va impulsando el movimiento con la misma presión del agua y del calor del vapor, y el más conocido sería estos tipos de barcos a vapor que se dieron más que nada como a principios del 1900, 1910. Ustedes no sé si serán muy chiquititos o no, si habrán visto la película El Titanic. El barco del Titanic era un barco a vapor. Ese barco existió realmente y también tuvo el accidente. Si ustedes vieron la película del Titanic, se pueden dar cuenta que debajo del barco estaba toda la parte de las calderas. Es decir, que mientras la gente arriba vivía su vida a bordo, habían personas debajo del barco que se encargaban de tirar carbón a las máquinas que tenían fuego para que se moviera el barco. Por eso las características de los barcos a vapor son estas grandes chimeneas que tiran el humo de la maquinaria. A todo esto, como dato curioso, el Titanic realmente existió. Y fue el barco más lujoso de ese momento. Y se hundió el 14 de abril del año 1912. Así que el Titanic sí existió y era un barco a vapor. Otro invento que viene también del uso del vapor es las fábricas. Son las fábricas. Las fábricas van a estar caracterizadas por estas grandes chimeneas. Toda esta época va a funcionar con vapor, es decir, con la energía que produce el calor, el vapor, que se forma por la combustión de distintos elementos. Ahí se lo pueden preguntar a alguien de química o de ciencias naturales, debe cachar más cómo ocurre todo el proceso del vapor. Pero lo que nos compete para la parte de historia es que al crearse estos nuevos inventos, como por ejemplo en las fábricas, se va a acortar el trabajo que se necesita para realizar un producto. Si antes para fabricar un piano necesitaba una persona que estuviera meses construyéndolo, ahora en una fábrica, con ayuda de maquinarias y de seres humanos, iban a haber tantas personas que iban a poder construirlo en un día incluso. Como dije, las fábricas, lo característico que tenían en esta época era estas grandes chimeneas humeantes. Como dato, decir que uno piensa que la mayor contaminación a nivel mundial es en la actualidad, pero no es así. La mayor contaminación a nivel mundial fue en esta época, la contaminación atmosférica, ya que en ese momento no existían regulaciones a las empresas, así que imaginen cuántos desechos tóxicos tiraron por casi 100 años a la atmósfera. Y número 4, los cuales yo considero que fueron uno de los más importantes, es el ferrocarril. El ferrocarril es esta construcción en hierro y madera que se mueve a través de los rieles. Ustedes lo conocen como trenes. Un tren ya es más eléctrico, pero un metro. Y un ferrocarril funciona
como todo lo demás, a vapor. Ahí ustedes quizás lo conocen más porque hay un montón de películas donde muestran cómo funcionan los ferrocarriles. Que hay un maquinista que va en la parte de adelante del tren y va echando carbón a una caldera y hace que vaya avanzando el ferrocarril. Esto facilitó mucho el movimiento no solamente de personas, sino de productos, materiales muy pesados, pero trasladarlos en el mismo continente, porque para hacer un viaje por el océano necesitaban un barco, pero con el ferrocarril se alivianó la carga que tenían los caballos o las personas que transportaban los productos y ahora lo hacía una máquina. Y como lo hacía una máquina, lo hacía más veloz y en masa. Esto yo les dije que la revolución industrial ocurrió a nivel mundial, pero en Chile la revolución industrial tuvo otras características. Nosotros nos fuimos creadores de productos, de estos inventos. Por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, ellos crearon vehículos, crearon los barcos a vapor, crearon los trenes. Aquí en Chile nosotros consumíamos esos productos. Comprábamos barcos a vapor y comprábamos ferrocarriles. Hacíamos uso de la tecnología industrial. Pero, ¿cómo contribuía Chile a todo este proceso? Primero, exportando minerales. Chile vendía mucha plata y cobre. Y, posterior a la Guerra del Pacífico, comenzó a vender mucho salitre al extranjero, lo cual, como ya vimos en las clases anteriores, sirve tanto para abono a la tierra como para crear explosivos o materiales de combustión. Y además, Chile se dedicaba a exportar alimentos, principalmente el trigo. Como en esos años estaba el boom en todos lados, todas las personas estaban pensando en el trabajo en maquinarias, nadie se encargaba a trabajar la tierra. Pero en Chile trabajaban todavía la tierra y vendían esos productos agrícolas a otros países más industrializados, como a Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, etc. En Chile, el barco a vapor llegó en 1835 y el ferrocarril en 1851. No sé si ese edificio que ustedes ven lo alcanzan a reconocer. Este edificio es la Compañía Sudamericana de Vapores. Se encuentra frente a la Plaza Sotomayor. Es un edificio medio posmoderno que tiene la parte de abajo antigua y dentro tiene un edificio totalmente nuevo. Esa fue la empresa sudamericana de vapores, es decir, ahí se realizaba todo el papeleo necesario para mover estos barcos de vapor que transportaban productos por todo Latinoamérica. Ahora vamos a hablar del ciclo del salitre. Como les dije, después de la Guerra del Pacífico, el salitre pasa a ser la principal fuente de riqueza de Chile. ¿Cuáles son las características del salitre? Para poder sacar esta roquita del caliche se necesita mucha mano de obra, ropa, alimento, y Chile gana dinero no por la venta del salitre en sí, porque las salitreras no eran chilenas, eran de empresas norteamericanas o empresas inglesas, pero Chile ganaba dinero cobrándole impuestos a estas personas. Ahí hay una imagen de las salitreras en el norte de Chile. El hecho de que hubiera tanta riqueza por los empresarios del salitre produjo que se creara un nuevo grupo social en Chile que era la oligarquía. La oligarquía, o también conocida como la burguesía, es un grupo minoritario de la sociedad, es decir, que son poquitos, pero que tienen en sus manos concentrado todo el poder político y económico, en este caso del país entero. Todas aquellas personas que eran dueñas de salitreras, de bancos, de grandes hectáreas de tierra, esas personas eran muy, muy ricas. Estoy hablando económicamente, no físicamente. Tenían muchísimo dinero y podían controlarlo todo, incluso a causa de los conflictos que hubieron entre los presidentes liberales con la oligarquía, hubo un golpe de Estado, que fue en el 91 que la oligarquía le hizo un golpe de Estado a Balmaceda.
Ahí para que ustedes vean que la oligarquía chilena tenía mucho, mucho poder. Incluso podían sacar a los presidentes como ellos quisieran y manipularlos. Algunos vestigios de estos grupos sociales tan adinerados los podemos ver en Viña o en Valparaíso, lugar preferido por la oligarquía chilena. A la parte izquierda tenemos el Palacio Cauciño, que se encuentra en Viña, entre 3 y 4 Norte, que funciona como un museo. Ese es el Palacio Cauciño, donde vivía la familia Cauciño. Por otro lado, tenemos la imagen del Palacio Vergara. Donde está la Quinta Vergara, ahí ellos tenían tanto dinero, esta familia, que construyeron una quinta, un parque completo para poder vivir. Matías Cauciño, quien era el patrono de la familia Cauciño, era una persona que se había enriquecido por la venta de carbón. Por otro lado, la familia Vergara se había enriquecido. Bueno, a la izquierda tenemos el Palacio Baburiza, que se encuentra en el Paseo Yugoslavo en Valparaíso. Este hermoso palacio, que ahora es el Museo de Arte de Valparaíso, era de un caballero que se llamaba Pascual Baburiza, quien era dueño de barcos, de estos barcos a vapor. Entonces él tenía mucho, mucho dinero porque administraba y era el dueño de estos barcos que transportaban todo el salitre, el cobre, el carbón. Por otro lado, también tenemos ahí como ejemplo la construcción del Mercurio de Valparaíso, que fue hecho por la familia Edwards, que eran unas personas muy, muy adineradas por también el comercio y sobre todo por la banca. Ellos tenían el banco y al prestar mucho dinero se volvían muy, muy ricos. Donde tenemos la familia Edwards, la señora Juana Ross, y ellos tenían estas grandes construcciones y grandes casas. De hecho, Juana Ross era una mujer con mucho, mucho dinero, pero su casa ya no existe porque se cayó con el terremoto. Número 2. Ahora la parte triste. Vamos a ver las características sociales. Porque no todo aquí es paz y amor y felicidad como tenían las personas de dinero, que estaban todo el día en tertulias y comprándose hermosos vestidos y pasando en ópera y en fiestas. Así que vamos a poner una música más sad. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la migración del campo a la ciudad. Mientras el trigo y todos los productos del campo empiezan a perder su valor al ser reemplazados por el comercio del salitre, en la ciudad van a aparecer nuevas formas de producción y nuevos trabajos, nuevos servicios que van a tener que ver con la industria. Así que la gente que vive en el campo ya no va a ver tan efectivo el trabajo en ese lugar y van a decir, ¿qué mejor manera de volverme tan exitoso como la oligarquía que yéndome a las ciudades? Y ahí las personas van a comenzar a irse del campo a la ciudad, pero de manera masiva. Ahí hay un gráfico donde se muestra en 1865 había muchas más personas en el campo, en la parte rural, que en las ciudades. Pero luego vamos viendo cómo va cambiando eso. A partir de 1907 empieza cada vez a aumentar y casi hasta igualar la cantidad de personas que viven en el campo y en la ciudad. Y terminando ya a mediados de los 50, la población urbana, es decir, de las ciudades, siendo mucha más que la población del campo. ¿Sí? Como ejemplo aquí puse esta imagen de la Carmela, la obra de la pérgola de las flores, donde esta muchacha de las flores viaja desde el campo a la ciudad a buscar mejores oportunidades de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasó? La gente que llegó del campo a la ciudad no encontró ese futuro bueno prometido, sino que se encontró con un montón de pobreza, malos salarios y
abusos laborales. Esto se va a llamar la cuestión social. La política capitalista de ese momento se centraba en la producción, es decir, en lo que se creaba, no en las personas que trabajaban allí. El obrero, que eran quienes trabajaban en estas fábricas, no podían competir con algo tan barato y eficiente como la máquina. Así que tenían que aceptar que se les pagara poco salario y trabajos muy precarios. La brecha entre los ricos y los pobres se agranda cada vez más, mientras el empresario se hace cada vez más rico y hace oídos sordos a los problemas del pobre. ¿Cuáles eran los problemas que tenía la clase trabajadora? Primero, el hacinamiento. El hacinamiento es cuando hay muchísimas personas en un lugar muy pequeño. Entonces, al estar tan apretadas, estamos hablando cuando en una casa viven 30 o 40 personas, adultos, niños, con los animales llenos de ratones. Eso es el hacinamiento. Como van a llegar muchas personas en masa a la ciudad, no va a haber dónde alojarlos y esas personas se van a terminar quedando todas juntas en lugares que se llamaban conventillos. Otro problema al que se ven expuestos es a los bajos salarios. Como les dije, al haber muchas personas y mucha mano de obra, empiezan a pagarle menos, porque la gente en las empresas, en las fábricas, ya no necesitan tanto al ser humano, sino que necesitan a las máquinas. En cambio, un ser humano gasta mucho, come mucho, es más que nada un cacho que un beneficio. Así que, al estar tan necesitados de dinero, empiezan a aceptar cualquier trabajo y por cualquier monto. Mientras tuvieran un pesito aunque sea, ellos felices. En algunos lados, como en las salitreras del norte de Chile, a las personas a veces ni siquiera se les pagaba. Se les pagaba con unas cositas que eran las fichas salitreras, que eran como una ficha de intercambio. No se les pagaba dinero ni salario. Otro problema más era el montón de enfermedades, producto de estar tan juntas y tan hacinadas en estos lugares, en estas viviendas tan pequeñas. Otro problema, y que esto a ustedes no les hubiera gustado viajar al pasado y estar en ese momento, hubiese sido el trabajo infantil. Como había tanta pobreza, la gente mandaba a sus hijos a trabajar. Estoy hablando de la gente pobre, porque la gente rica, sus hijos andaban de viaje e iban al colegio. En cambio, la gente pobre, los niños no sabían leer ni escribir, no tenían ni siquiera zapatos y tenían que trabajar. Y otro punto importante eran los grandes abusos. Las jornadas laborales eran de 12 horas, a veces incluso de 24 horas, sin ningún descanso entre medio, sin horas de almuerzo, sin permiso para ir al trabajo, sin materiales, todo tenías que llevarlo tú, y si te portabas mal, te encerraban en jaulas. A todo eso estaba expuesta la clase obrera, trabajadora. Ahí tenemos imágenes de los conventillos, que eran estos lugares donde vivían las personas hacinadas, apretadas unas a otras, que eran verdaderas ratoneras, lugares pequeños donde vivían muchas personas. Ese espacio que vemos entre medio, esto que está aquí, y que se ve ahí también, eso, en ese momento no había sistema de desagües ni alcantarillado. Eso que pasaba por ahí era una especie de arroyo o riachuelo donde la gente tiraba sus heces. La gente no tenía baño en esa época, no había agua potable, no había para lavarse las manos. La gente cuando iba al baño tenía que hacer del 1 y del 2 en un balde, en un tiesto, y luego tiraban ese tiesto en el patio y lo tiraban ahí a esa canaleta. Y en esa misma canaleta se lavaban los niños, en esa misma canaleta tomaban agua las personas. Todos se enfermaban por estar ahí con esas aguas putrefactas, con todo el hedor, y aparte estaban con ratones, con un montón de cosas horribles. Aquí hay una imagen de unos niños trabajando en una fábrica. Como los niños eran pequeños, los mandaban a hacer trabajos como por ejemplo limpiar las chimeneas, se tenían que meter en esos tubos, tenían que limpiar debajo de las máquinas. Muchos niños morían haciendo esos trabajos. Y a la derecha tenemos imágenes de una fábrica textil con mujeres. Por darles un ejemplo, a las mujeres que ponían botones les pagaban
1 peso por cada botón que pusiera. ¿Ustedes han intentado alguna vez coser un botón? Es complicado. Entonces le pagaban 1 peso o menos de 1 peso por cada botón que ponían. Esas personas tenían que poner miles de botones al día para poder tener 1.000 pesos, 2.000 pesos. Ahora la parte interesante. Los movimientos sociales. Toda esta injusticia que pasó en ese momento en la historia produjo claramente una revolución. Y esto fue a nivel mundial, no solamente en Chile, ya que la gente siempre fue explotada desde el inicio de los tiempos, pero nunca de tal manera como lo habían hecho ahora, ante la aparición de la máquina, al ser este reemplazo y al tener que trabajar en condiciones tan precarias. Entonces van a surgir un montón de movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales? Un movimiento social es un grupo numeroso de personas que se reúnen para exigir cambios en la sociedad, ya que para ellos existen problemas que están muy identificados y que no les permiten vivir en buenas condiciones. Los movimientos sociales siguen existiendo hoy en día, como por ejemplo el de No Más FP, el movimiento estudiantil, todo eso que uno ve en las marchas. Las marchas empiezan a agarrar peso en esta época, a finales del siglo XIX, es decir, 1800, y principios del siglo XX, es decir, del 1900 en adelante. ¿Qué es lo que estas personas exigían? Que en realidad era lo justo. Estas personas encontraban que habían muchos problemas en la educación y la higiene. Además, exigían la exigencia de derechos laborales, es decir, derechos del trabajo. Y además, en este momento va a comenzar a surgir las reivindicaciones feministas. En esta época va a aparecer el concepto de feminismo y todas estas luchas por la igualdad de género. Aquí puse una línea del tiempo de los logros que tuvieron los movimientos sociales, es decir, las huelgas, las protestas, en pro de la educación y la higiene. En 1860 se consigue la instrucción primaria gratuita. Antes de esto, para tú poder estudiar en un colegio en la básica, tenías que pagar. Si no tenías para pagar, nadie te lo pagaba. No habían colegios municipales. Todo costeaba por ti y si tenías la mala suerte de no tener el dinero, no podías estudiar. En 1877 aparece el decreto Munategui, que esto ya lo hablamos en las clases anteriores. A través de este decreto, las mujeres pueden cursar estudios universitarios, porque antes estaba prohibido que la mujer estudiara en la universidad. En 1879 se hace obligatoria la instrucción secundaria y superior gratuita. Aquí estamos hablando para hombres y mujeres, es decir, que el liceo y la universidad fueran gratis en 1879. Esto es muy interesante. En el 87, en 1887, aparece una ley de la vacuna obligatoria. Como en ese tiempo las personas estaban tan apretadas en los conventillos y con un montón de enfermedades por los olores, por las heces, por las bacterias, a nivel mundial empiezan a surgir nuevas investigaciones en el desarrollo de lo que es la vacuna. En Chile existía mucho temor respecto a la vacuna porque la gente pensaba que te inyectaban eso te morías. Las personas supersticiosas, los antivacunas, que todavía existen. Entonces, en el 87, el presidente Balmaceda estableció un decreto de ley donde todos debían vacunarse obligatoriamente contra la viruela. O sea, los recién nacidos debían ser vacunados. Mucha gente se negó al principio, pero eso marcó el inicio de todas las reformas en el término de las vacunas. Por ejemplo, si ustedes tienen un hermanito chiquitito, o sea, que se acuerdan, van a ver que cuando el bebé nace, le ponen un montón de vacunas.
tiene que ir al día, no sé, pues a los 6 o 7 meses, después a no sé cuántos años, tiene que ir constantemente a vacunarse para que no se vaya enfermando. Esto partió en ese momento. En 1906 parte con una ley de las habitaciones populares. Antes absolutamente nadie se preocupaba de cómo vivía la gente pobre. En ese año, en 1906, recién por la preocupación de algunas personas, comienza el Estado a preocuparse de construir y regular las viviendas. Es decir, si el Estado veía que había una casa que estaba muy asquerosa, muy hedionda, muy insalubre, ellos arreglaban la casa y la construían de una manera más higiénica para los obreros. Y en 1918 aparece el primer código sanitario, es decir, va a haber un organismo estatal encargado de toda la higiene y la salud, porque antes esto no existía, el Ministerio de Salud. Esto contaba por cuenta propia de cada persona. Ahí en esa imagen que puse están los primeros fumigadores ahí tipo coronavirus sanitizando la calle. Ahí están con esos trajes como que fuera Chernobyl. Y a la derecha tenemos la jeringa antigua. Yo le tengo personalmente mucho miedo a las vacunas. O sea, no a la vacuna en sí, sino a la aguja. Yo cuando me ponen una vacuna, una inyección, yo lloro, yo grito, pataleo. Entonces, si me hubieran puesto una vacuna con esas máquinas que tienen ahí, no, yo me muero, absolutamente. Ahora, en el ámbito de derechos laborales, tenemos, aquí me tapó la imagen. Ahí sí que la imagen me había tapado la cosita de los textos que puse. En la parte de derechos laborales, tanto mujeres como hombres empezaron a organizarse para poder auxiliarse entre ellos, prestarse dinero, hacer sindicatos, primero como algo entre ellos, pero después era tanta la necesidad que empezaron a exigir que los patrones, que los jefes se preocuparan de ellos. Comenzaron a manifestarse en las mismas fábricas, en las plazas o en distintos centros urbanos para exigir mejoras en el trabajo. Pero esto no le gustó nadita a los empresarios. Y como en ese momento no habían leyes que lo regularan, había un montón de trabajadores que eran asesinados, quemados vivos, encerrados, solo por el hecho de estar protestando o por paralizar sus funciones laborales. Y esto fue apoyado por el Estado. Es decir, el Estado de Chile, el Ejército de Chile, apoyó todas estas masacres. Ahí tenemos una imagen de los muertos en la huelga de obreros marítimos en Valparaíso en 1903, que salieron los portuarios a protestar por mejores salarios y en la plaza de la Intendencia, frente al líder de Bellavista, ahí fueron acribillados por, no sé si la Fuerza Armada o el Ejército. Pero ahí ustedes pueden buscar más si quieren más información de eso. Y aquí el hito más famoso es la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, que muchos trabajadores del salitre, miles, se juntaron en Iquique para protestar por las malas condiciones laborales que venían en las fábricas del salitre. Pero eran tantas personas que se quedaron por tantos días ahí que ellos se alojaron en una escuela, que era la Escuela Santa María. Pero el gobierno, molesto porque estos trabajadores habían dejado de trabajar, y ellos decían, pero ¿por qué están exigiendo que le cortemos la hora si 12 horas es poquito? Como ellos nunca habían trabajado en su vida. Entonces, ahí el Estado chileno, el caballero, el presidente Montt, ordena que se dispare a todos los que están en la escuela. Y en ese momento no habían solamente trabajadores hombres, habían trabajadoras, mujeres y había muchos niños. Murieron cientos de personas. Si quieres más información de eso, pueden buscar igual en internet. Hay unos videos de cortometrajes como chilenos que explican muy bien esa situación. Incluso hay cantos en honor en conmemoración de este hecho tan fatídico.
Y por último, vamos a ver las reivindicaciones feministas. En este momento va a comenzarse la lucha por la igualdad jurídica, es decir, legal, política, es decir, de gobierno, y laboral, es decir, de trabajo, en Chile. El órgano que se va a encargar de realizar la mayor cantidad de manifestaciones va a ser el MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres. Las primeras que van a empezar a exigir mejoras en el ámbito de género van a ser las mujeres de clase alta, las mujeres adineradas, porque a pesar de que la mujer burguesa o oligarca tenía mucho dinero, por ejemplo, primero no podían ir a la universidad, eran maltratadas, las obligaban a casarse y estar con el marido. Ellas van a empezar este movimiento, pero después se van a ir adhiriendo al movimiento mujeres de sectores más vulnerables. Ahí en esa imagen tenemos a Elena Caffarena. Ahora un pequeño paréntesis de qué es el feminismo. El feminismo establece que hay abusos que se imponen sobre el género femenino solamente por ser mujeres y que imposibilitan su independencia económica, social, dejándola supeditada al hombre. Me explico. Según el feminismo, se dice de que hay discriminación solamente a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres y que eso las obliga a estar siempre dependiente de un hombre, sobre todo en esa época cuando, por ejemplo, las mujeres ni siquiera tenían derecho sobre su propio dinero. El hombre era el que organizaba y administraba todo el dinero de las mujeres. Este movimiento feminista va a surgir a partir de los 1800 en adelante, del siglo XIX, y va a ser un fenómeno mundial. Lo más famoso van a ser las imágenes de las mujeres exigiendo derecho a votar, lo cual no fue legal hasta años después. ¿Qué es lo que querían las mujeres? Primero, libertad de prensa, para poder tomar conciencia. Porque si una mujer se ponía a hablar de feminismo en una fábrica o en un diario o en un panfleto, esa mujer era perseguida. Y esa mujer era censurada, no la dejaban publicar sobre eso. Ellas exigían derecho a sufragio, es decir, tener derecho a votar. Recordemos que los conservadores podían votar en el voto censitario solamente la gente adinerada, hombres casados y que supiera leer y escribir. Luego con los liberales, se extiende el derecho a voto para todos los hombres. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres no podían votar en esa época. Ellas también exigían igualdad laboral y salarial. ¿Por qué? Porque las mujeres, por hacer la misma función que un hombre, por ejemplo, si una fábrica contrataba un hombre y una mujer para que hicieran, no sé, un cuchillo y cuchara y tenedores, al hombre le pagaban más que a la mujer. Eso todavía sigue pasando en algunos lugares, no tanta diferencia, pero antes era mucho más notorio. En el ámbito del derecho al sufragio, recién en 1949 las mujeres obtienen el derecho a votar. O sea, estamos hablando hace menos de 100 años. Hace menos de 100 o sea, hace menos de 100 años. Hace yo soy muy mala para matemáticas. Pero réstela del 2020, 49. Más o menos unos 120 años atrás, 110 años atrás, la mujer recién pudo empezar a votar. Y lo otro que me parece curioso mencionar es que las mujeres pedían protección a la maternidad obrera. Porque, por ejemplo, cuando ellas daban a luz y tenían a sus bebés, tenían que ir a trabajar con la guagua, tenían que ir a trabajar embarazadas, tenían que dejar, no sé, pues si trabajaban en una fábrica con productos tóxicos, tenían que dejar la guagua tirada ahí en una caja de cartón mientras estaban haciendo sus cosas, sus labores. Y no se les pagaba extra, y tampoco se les ayudaba, ni tampoco nada, ningún tipo de protección. Bueno, como actividad,
quiero que ustedes busquen en internet quiénes fueron estas mujeres. Tenemos a Amanda Labarca, Elena Cafarena y Eloísa Díaz, que son mujeres muy importantes para las reivindicaciones feministas de la época. Ahí para que busquen de su historia y las conozcan. Y número 2, como actividad, quiero que observen esta imagen y me respondan por qué esta imagen sintetiza la diferencia de clases. Ahí ustedes pueden ponerle pausa a la imagen para que la vean en más grande. De todas maneras les voy a enviar el PowerPoint junto con el video ya, para que así puedan ir anotando las cosas que quieran anotar y tengan más tiempo y libertad. Eso ha sido toda la clase de hoy. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo, que es tareasprofesorastefani@gmail.com, o escriben por el grupo. Ahí está mi correo. Muchas gracias por su atención.